Vimos la historia de Saúl, vimos sus victorias y vimos sus errores, y más que todo de Saúl vimos más errores que victorias. El libro de Segunda de Samuel, el título del libro se llama El reino de David y la expansión de la nación de Israel. Y la expansión de la nación. Ese es el título del libro. Fue escrita por Samuel. Ahora, en este libro vamos a ver las victorias de David y las vergüenzas de David. Porque muchas veces nosotros, hermanos, quisiéramos quedarnos, que nos hubiéramos quedado con las victorias nada más. Pero muchas veces nosotros como cristianos recibimos victoria, recibimos gloria, pero nos gusta también la vergüenza. Y aquí el rey David el rey David venía cometiendo errores ya, pero aquí, ya estando en el poder, va a cometer unos errores grandes. Entonces David, Dios le cumple su reinado, pero no solo eso, sino que la nación se expande. Se expande, vuelve a recuperar las tierras perdidas y todo eso. ¿Quién escribió el libro? Pues por Samuel. Y recordemos algo, hermanos, que los libros antes no estaban divididos. Era un solo libro. La gente, los hombres le pusieron primera y segunda. Y los fueron separando de versículos, de capítulos para entender los dos. Pero era un solo libro. El tema y propósito de la segunda carta de Samuel. Bueno, el comienzo del reino de Israel por medio de David. También tenemos la caída de David en adulterio, el problema con Absalón. Todo esto nos va a mostrar. Me encanta, hermano, que los escritores de la Biblia no solo hablan de lo bueno de uno, sino también hablan de lo malo. ¿Verdad que hubiera sido bien fácil quitar ese adulterio de Betsabé y irse para lo bueno de David? Pero no. El escritor, Dios inspirado por medio del Espíritu Santo, puso esa vergüenza. Algo increíble. Un hombre que tenía la victoria, un hombre que tenía todo y ha agarrado la expansión, viene y teniendo, mira, hermano, es que nosotros nunca tenemos llenadero. Nosotros nunca nos llenamos. Pero aquí va a aparecer en el capítulo 10, el capítulo 11 va a aparecer esto. Ahora, también el reino de David cumplido, los triunfos de David y las tragedias de David. Eso vamos a ver en este libro. Los triunfos y tragedias. Igual que en nuestras vidas. Muchos de nosotros tenemos triunfos y otras veces tenemos tragedias por nuestros propios decisiones. Entonces, ese es el propósito del libro de la segunda carta. Ver los propósitos de David, los triunfos y las tragedias, incluyendo el pecado de Betsabé, el asesinato de su hijo, el asesinato de Urías Eteo y la desintegración de su familia. Tremendo. Muchas veces nosotros, hermanos, y aquí hemos de balancear los líderes. No debemos dejar a la familia por un lado. Aquí el rey David nos va a mostrar la Biblia que como padre él falló. Eran otras culturas, por supuesto. Eran otras culturas. Hay que ver también la cultura del contexto de la cultura que estaban viviendo. Ellos dejaban a los hijos, los pegaban con una mujer y otra y ahí quedaban. No como nosotros con una sola mujer. Y están bajo de nuestro techo, se crían con nosotros, ahí es muy diferente. Todo esto lo vamos a ver ahora. Y terminamos el primer libro viendo varias cosas interesantes. La muerte de Saúl. Y no solo eso, sino, hermano, que la disciplina no solo era para Saúl, sino era también para el pueblo. ¿Quién eligió a Saúl? ¿Quién lo pidió? Pueblo.
¿Y va a dejar Dios también al pueblo sin disciplina? No. Al final, ¿qué pasa cuando David muere? Notemos algo, hermano, y debemos de aprender como congregación: no ponga la mirada en los líderes. No los pongan, porque nosotros fallamos. ¿Y sabe cómo termina en el versículo 7 ellos? Vieron que el ejército corrió y vieron que Saúl fue muerto. ¿Y qué pasó? Vámonos. ¿A dónde estaba la mirada? En el hombre. ¿Dónde tenemos la mirada nosotros, hermano? Espero que en el Cristo de la gloria. No estaremos como el pueblo de Israel viendo los gobernantes, viendo los líderes de la iglesia, viendo los alcaldes, viendo diputados. Esperemos que no sea así. Porque esta gente tenía la mirada puesta en Saúl. Y como no, hermano, si era un hombre, bueno, yo creo que yo le he dejado por aquí, como el enano, por ese hombre alto. Y algunos dicen que le cortaron la cabeza para dejarlos a la par de los otros cuerpos. Eso son nada más ideas del hombre. Pero había un grupo también, como en toda iglesia, el grupo de los agradecidos y el grupo de los traicioneros. Hubo un grupo que no se corrió. ¿Y qué hizo este grupo? Recuperar el cuerpo de los hijos de Saúl y de Saúl. Fueron agradecidos. ¿Agradecidos de qué? De que aquel rey amonita no le sacara el ojo a cada uno de los hombres. Si nosotros tan solo fuéramos como estos, agradecidos de Galaad, no, hombre, pasara llena la congregación y nosotros estuviéramos bendecidos en la congregación, porque no tuviéramos miedo. En las congregaciones tenemos miedo de que se pierda la plata, miedo de que nos vaya a hablar alguien, miedo de que se muera el líder, miedo de todas cosas. Pero dice la Biblia, los más valientes fueron y rescataron el cuerpo. Agradecimiento, gratitud. ¿Saúl merecía que lo recogieran? No, hermano. Pero se acordaron ellos cuando él los libró, una de las victorias que Saúl tuvo. Y ellos dijeron: esto hizo con nosotros. Ahora vamos, no importa que nos maten, caminemos un día y una noche. Y yo cuando leía eso, decía: wow, seremos agradecidos nosotros, hermano. Yo me ponía a pensar, tenemos agradecidos con aquellas personas que nos han echado la mano, aquellas personas que nos han acogido en sus casas. O se nos olvida cuando alguien nos hace un favor, o se nos olvida lo que ha hecho Cristo por nosotros, digamos, en este punto espiritual. Yo bien me acuerdo quién me alojó cuando vine a Canadá. Yo bien me acuerdo quién fue el que me echó la mano. Yo no olvido, porque esta gente me agarró cuando yo tenía necesidad, cuando yo venía desamparado, humanamente hablando, hermano, porque venía Cristo. Entonces, así termina la historia. Pero ahora veamos en el capítulo 1, en el capítulo 1, versículo 1, ya David se entera de la situación que estaba pasando. Hermano, y aquí yo me pongo a ver la soberanía de Dios. ¿Usted cree que si David, hermano, hubiera peleado en contra de Israel, lo hubiera hecho? No, hermano. No lo hubiera hecho. Y Dios les pone a estos príncipes, porque si David peleaba, Saúl no perdía la batalla, pero había una disciplina que tenía que cumplirse. Y los príncipes dijeron: hey, a este David, mandámelo a descansar, porque cuando vea que vayamos nosotros acabando Israel, nos va a dar por atrás. Y era verdad. Y Saúl no mataba 1000, 10,000. Y yo 600, hicieron peñicos, una bonita. Lo hicieron y le quitaron todo en un día, los mataron y le quitaron el despojo y estuvo. Pero aquí David, después viene como dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los
amalecitas, perdón, me equivoqué al principio, estuvo 2 días en Siclag. 2 días después que muere Saúl, él estaba en la ciudad que le ha dado el rey de los filisteos. Ahora, pero nótese que aquí, si David hubiera ido a la guerra, David nunca hubiera peleado con sus compatriotas. Jamás. Los judíos no son como nosotros de traicioneros, hermano. Él al principio, sí, yo quiero ir, pero debiera que estuvieran muertos su gente. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Mandarlo para Siclag. ¿Por qué? Y después de estando allá, ¿sabe qué hizo? Le puso los amalecitas para que le robaran y le llevaran a sus esposas. Dios estaba en control en esto. Porque si David escuchaba que estaba perdiendo Saúl, él hubiera ido a la guerra contra los filisteos. Él hubiera ido. ¿Y por qué le digo esto? Miren, porque Saúl lo perseguía. Pero veamos qué hace con un joven mentiroso que hay aquí. Sigamos leyendo hasta el 10. Y dice, y aconteció después de la muerte de Saúl, vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. El tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llamó a David y se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué aconteció? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl, Jonatán, su hijo, y murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras carros, gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que pongas sobre mí y me mates, porque he apoderado de mí la angustia, se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Hasta ahí leemos. Nótese que llega el mensajero. Dice, huí. Él dice, me escapé. Hermano, ¿y en este caso él estaba en la guerra? No. Parece mucho de las iglesias que quieren agarrar puestos santos y venden a las demás personas con mentiras, con hipocresías. Él dice, estaba en el campamento. Él no estaba en el campamento, él era un ladrón. Él despojaba a los muertos, porque sabían que cuando venía la guerra y quedaban los muertos, hasta el siguiente día o los 3 días iban a recoger el despojo. ¿Se acuerdan cuántos fueron a recoger el despojo cuando Saúl? Al siguiente día. Los ladrones esperaron y robaron. Este joven era uno de esos. Él no andaba en el campamento. ¿Por qué? Porque el versículo 6 dice, de casualidad yo anduve por el monte. Él no andaba, no iba, él no estaba con el pueblo de Israel, ni tampoco era un esclavo de ellos. Ahora, pero conocía la historia de Saúl, que Saúl quería matar a David porque David iba a ser el siguiente rey. Él la conocía muy bien. Hermano, es increíble en este tiempo que no había ciudades cerca, no había celular, no había internet, pero la gente se daba cuenta de las cosas. Pues este hombre le aparece a David, le aparece al tercer día. Sucedió que vino uno del campamento. O sea, él dice, yo vengo del campamento. Y claro que sí, pero no pertenecía al campamento de Israel. No era un soldado.
No era una persona que estaba peleando a favor de Israel, ni tampoco andaba dando agua. Y era melecita. Ahora, en estas palabras dice, le dieron el campamento de Saúl y viene, como la cultura de ese entonces era que cuando alguien moría, la gente se rompía los vestidos y se echaba tierra en la cabeza. Esa era señal de luto. Él dice, voy a llegar con luto. Hermano, cuando alguien muere, solo el familiar siente el dolor de lo que está pasando. Uno se viste de negro, uno se viste, estoy contigo y te siento tu dolor. ¿Cómo va a sentir el dolor de la otra persona? Pero él se viste de luto, como la cultura de ellos, para que David dijera, mira, hasta viene doliente, se echó tierra en su cabeza. Hasta aquí Dios estaba en control, hermano. Y Dios estaba en control. Es que Dios es soberano. Este hombre andaba ahí rondeando. Y dice, y roto los vestidos, y tras más llega, miren, se postra. ¿Era rey David? ¿Era rey todavía? No. Para Dios sí era un rey original, pero el pueblo, no todo el pueblo lo reconocía como rey, porque el rey era Saúl. Y él llega con la corona y se postra, dando reverencia. ¿Qué quería ganar este joven? Un puesto. Un puesto. Y hay mucha gente en la iglesia así, hermano. Abundamos. Abundamos. Que hace cualquier cosa por tener el puesto. El problema es cuando ya están en esos puestos, después se les hace pesado la carga. Se les postra, se postra a tierra en reverencia, o sea, en respeto. Él dice, yo quiero respetar al rey. Se postra, pero David no era rey todavía. Hasta en el capítulo 5, el pueblo lo reconoce como rey, reconocido en la nación. Pero este joven hace reverencia. Y mire la pregunta de David en el versículo 3. Preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él responde, escapé del campamento. ¿De qué campamento? ¿De dónde escapó? Si él andaba, por casualidad andaba ahí. ¿Qué andaba haciendo? Algunos piensan robando, algunos chambreando, a llevar noticias. Es como cuando me acuerdo en mi pueblo, yo no sé aquí, pero cuando había pocos carros, había un accidente, la gente corría a la calle grande. Eso es lo que hacía él. Él dijo, bueno, yo conozco la historia, David va a ser el siguiente rey, porque yo se lo he prometido, Saúl anda siguiendo porque es el rey, entonces aquí tengo la oportunidad de crecer como ser humano. Porque todo lo que voy a hablar es una mentira, ya lo vamos a ver. Y dice David, y me he escapado del campamento, versículo 4, David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas, te suplico que me respondas lo que pasó allá. Y repite algo, el pueblo huyó. ¿Y quién era el pueblo que huyó? El ejército. ¿Quién se quedó con Saúl? Se quedó la primera corte, los escuderos, el hijo y los que cuidaban al rey. El ejército común huyó. Siempre hay gente fiel, hermano. Esa gente que rodeaba al rey, ellos eran personas leales. Eran personas leales que no quebrantaban nada lo del rey. Si el rey hacía algo malo, ellos lo cumplían. En este caso, el rey le dice al escudero, mátame. El escudero le dijo que no. Esa gente fue que quedó con David y murió. El pueblo huyó, el ejército grande huyó. Y note que dice, el pueblo huye, dice él, y me he escapado del campamento. Y David dijo, respóndeme. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla. Eso era cierto, porque lo afirma en el capítulo 31. El pueblo huyó. El primero que huyó fue el ejército. Cuando vio la guerra, que venían toda su fuerza, los que huyeron fueron los que estaban atrás. Los que venían con Saúl, como que el ejército de los filisteos se enfocaron en el Saúl y en sus hijos. Pero todo el pueblo huyó, hermano.
Y esta era verdad. Ahora dice él también, dice otra verdad. Y muchos del pueblo cayeron y son muertos, y también Saúl y Jonatán. Cuando David escucha esto, hermano, por eso es que los maricones se agarran, los homosexuales se agarran de esto. Porque es el que David tenía una relación íntima con Jonatán, tener un amor que se tenían ellos como personas, como luchadores en la batalla. Yo no me imagino ver a la cara de David con su gran amigo, Jonatán muerto. Hermano, amigos hoy día es poco encontrar buenos amigos. Hoy día la gente busca nada más que tú le hagas un favor. Va viendo qué iba a sacar de ti más adelante. Pero este amigo que era David con Jonatán, era un amigo, eran unos cheros en todo el tiempo. Y cuando él escucha esto, cuando él escucha que Jonatán estaba muerto, no sé qué cara puso David, pero no te dice, y Jonatán su hijo, y el joven que le daba la nueva respondió, versículo 6, respondió, casualmente, aquí está la mentira, hermano. Casualmente yo pasaba por ahí. Él no escapó de ningún campamento, él casualmente pasaba por ahí. Él andaba viendo qué miraba por ahí. Y miró todo lo que sucedió. Ahora, pero este joven inventó cosas que no eran correctas. Por ejemplo, dice, yo andaba por ahí en el valle y Saúl apoyando de su lanza. Vamos al capítulo 31 para que entendamos. Versículo 4. ¿En qué se apoyó Saúl cuando se murió, hermano? ¿En una lanza? Espada. Él dice que estaba vivo. Cuando yo pasé, Saúl me dijo, mátame. Veamos qué dice el versículo 4 del 31. Entonces dijo Saúl al escudero, saca tu espada, traspásame con ella, para que no venga estos circuncisos y me traspasen y me escarnezcan. ¿Cuál era el miedo de Saúl? Que lo torturaran, como lo hicieron con Sansón. Ese era el miedo de él. Que lo agarraran como preso de guerra y lo fueran torturando y matando poco a poco. Pero vea que dice ahí, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Nos dice lanza. Ahora, también dice el versículo 5, y viendo el escudero a Saúl muerto, también él se echó sobre su espada y murió con él. Cuando este joven llegó ahí, ya estaba muerto Saúl. No estaba vivo. Pero él dice, yo lo vi con su lanza y venía tras de él carros y gente de caballo. ¿Quiénes venían atrás de Saúl, hermano? Vamos al capítulo 31. Arqueros. No eran caballos ni carros. Eran arqueros que venían atrás de él. Y él dice que venían carros y gente de a caballo. En el versículo dice, siguiendo los filisteos a Saúl y sus hijos mataron a Jonatán. Versículo 3, y arremetió la batalla contra Saúl y alcanzaron los flecheros. Y él dice que eran carros, caballos, eran flecheros. Las flechas le cayeron del árbol a Saúl. Y como estaba ya moribundo, se echó sobre su espada. ¿Qué pretendía este joven, hermano? ¿Que David lo aplaudiera? ¿Que David le diera un puesto? Hubo un personaje también, no sé cómo se llamaba en el capítulo, creo que lo vimos en el capítulo 25, creo, de cuando estaban matando a los sacerdotes, nadie quiso, pero vino un siervo y lo hizo. ¿Y qué lo hizo Saúl? Escudero, por lo que hiciste, tenés tu puesto. Este joven quería un buen puesto. Hermano, pero ¿hasta dónde llegará la ambición del hombre para poder llevar lo que quiere? O para lograr
lo que él quiere. Usar mentiras, postrarse delante de David. Según él, en todo lo que él vio, dijo, aquí veo algo que me van a aplaudir y van a poner en acto. Hermano, si David amaba a Jonathan, y como amaba a Saúl también, ¿cómo iba a permitir que alguien dijera, yo lo maté? Entonces dice, y vinieron, y el versículo 6 dice, de carros y caballos, y el 7 dice, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y me dijo, ven aquí, y me preguntó, ¿qué eres tú? Y yo le dije, respondió, soy Amalekita. Y él volvió a decirme, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque él se ha apoderado de mí el miedo. Él dice, Saúl me pide que me mate. Entonces te contradiría el capítulo 31, versículo 5, que dice que el escudero lo vio muerto. Y cuando el escudero lo ve muerto, ¿qué hace el escudero? Se lanza sobre su espada, se mata también. ¿Por qué? Porque el escudero eran personas que firmaban un pacto para servir al rey hasta la muerte. Eran personas leales que se daban con el rey a lo que viniera. Ve los escuderos corriendo, hermano. Ellos no corrieron, ellos protegieron al rey y se quedaron por morir con el rey. Entonces dice, me pide a mí que me mate. Algo incierto. Ahora, pero lo que podemos notar aquí, hermano, que Dios es soberano. Y si Dios le ha prometido a David que iba a ser el rey, le lleva la corona antes del tiempo. Puso este mentiroso para que pudiera llevar la corona. Pero este tipo dijo, aquí voy a lograr algo bueno. Increíble, hermano, hasta donde llega la ambición de los seres humanos. Y lo maté. ¿Usted cree, hermano, que si usted viene y mata a un presidente, usted va a quedar impune? Aunque él se lo pida. ¿Usted cree que la gente le va a aplaudir? ¿Usted cree que la gente le va a agradecer? En ningún momento. Siempre tienen seguidores. Ahora, el versículo 10, entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía. Oiga, hermano, ahora dice, si no lo mataba, entonces no podía vivir con esta conciencia. Muchos de nosotros decimos, si yo no me defiendo, hermano, y si yo no le digo lo que siento, entonces voy a estar cargado. Yo tengo que defenderme, y yo cuando puedo decir la verdad, yo se la digo a cualquiera. Él dice, yo si no lo mataba, ya no podía vivir. Hermano, es que matar gente duerme más tranquilo uno. No sé lo que pensaba este joven. Pero digo que si uno mata a alguien, me imagino que con esa persona la piensa, se recuerda. Pero la hipocresía del joven este dice, y entonces me puse sobre él y lo maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y la traje a mi Señor. La traje a mi Señor. Él dijo con estas palabras dulces, diciéndole que yo no voy a dormir, que no voy a tener paz en mi corazón por haber matado a Saúl. David me va a aplaudir y David me va a agradecer. Hermano, si es que David hubiera querido matar a Saúl, lo hubiera hecho 2 veces, le perdonó la vida. ¿Y qué dijo Saúl? Yo no debo de matar al ungido del Señor. Pero dijo estas palabras Saúl, David, el 27, vea cómo es el 27, capítulo 27, dice Saúl estas palabras. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que
fugarme de la tierra de los filisteos. Mejor, dijo, me voy. No va a ser que yo venga y mate a mi siervo, al ungido de Dios. Y este es un punto importante, hermano. Muchas veces hay divisiones en las congregaciones. Y la gente piensa que sacando al líder solo porque se equivocó, sacan al líder, Dios nos va a agradecer. Y esto es un principio bien importante. David lo tenía bien palpado en su mente, que si Dios puso a Saúl ahí como rey, aunque se equivocó, mató sacerdotes, hizo lo de todo, digan, yo no soy quien puedo quitarle la vida. Y si Dios tiene un líder ahí, en cualquier lugar, en cualquier congregación, si Dios lo puso, Dios lo va a quitar a su debido tiempo. Pero la gente le quiere ayudar a Dios. La gente dice, no, mejor démosle la nuca que se vaya y ponemos al que queremos. No es así, hermano. No funciona así. Dios da y Dios quita. Y quien iba a quitar a Saúl se llamaba Dios y lo iba a hacer a su manera. Entonces David lo tenía bien presente. ¿Y quién era este joven para que viera y dijera, yo maté a Saúl, llenándose de... Primero dice, no, pues mire, Señor, yo no puedo vivir, pero ¿sabe qué? Yo lo maté. ¿Qué piensa que David iba a aplaudir, hermano? O que le iba a hacer una fiesta, o que le iba a poner de segundo de mando de él. Estaba equivocado. Entonces el joven viene con esa mentira diciéndole que él mató a Saúl para que lo recompensara. Pero nota el versículo 11. Entonces David, haciendo de su vestido, dice, lo rasgó, y lo mismo también hicieron los que estaban con él. Y aquí empieza el luto de David. Hermano, no sé qué cultura es esa. No sé qué David tenía en relación con Dios, hermano. Pero alguien que esté buscando para matarte, lo primero que uno le viene a la mente es que Dios lo quite y que lo quite antes. O me lo quito o me lo llevo yo. Pero Saúl no pensaba así. Saúl no se alegra de la muerte de David, no se alegra de la muerte de Saúl. Y era enemigo a muerte. No por David, no que por Saúl. Pero no se alegra del mal ajeno. ¿Qué hace? En forma de luto agarra sus vestidos para con el rey. ¿Qué siente usted, hermano, cuando aquellas personas que le hacen daño o le han hecho daño, las puede llegar a perdonar? O tira cohetes cuando se mueren. Como creyentes nosotros, hermano, deberíamos ya perdonar y estar nuestra conciencia limpia de aquellas personas que nos hicieron daño en el pasado. Ya sea que nos han violado, ya sea que nos han golpeado, ya sea que nos han adulterado, ya sea que nos han calumniado. El creyente debe de perdonar, como David, la actitud de David. Y no se alegra de la desgracia ajena, sino que se pone luto. No sé cómo era esto, hermano, si gritaban o se lastimaban, no sé, pero es una cultura diferente. Aquí lo que hace la gente cuando anda doliente que grita y llora en nuestros países. Pero aquí, él viene y dice, se rasgaron sus vestidos, y no solo él, sino todos los que estaban ahí, todos aquellos 500 hombres que andaban con él. Los 599. Y eran gente mala. Pero se van al luto. Ejemplo, hermano. Nunca te rías del mal ajeno. Nunca te sientas bien porque a alguien le sucedió algo y él te hizo daño en el pasado. Es que yo no puedo perdonar, hermano. Viera si usted supiera que le hicieron a mi Cristo. ¿Cree que vale más, hermano, una ofensa de que te abran la espalda, se te mire toda la espina dorsal de tanto azote,
¿Cree que duele más que te corran de una casa, tu suegra, y no te apele, no te quiera? ¿Cree que vale más que unas trompadas que le daban al Señor Jesucristo? O esa lanza. Y hay gente que se alegra y dicen estas expresiones: está bueno que le pasara esto, estuvo perfecto, ese hombre era malo. Y esas son expresiones nuestras. Y aún siendo creyentes nosotros, ese era un violador, mejor ya lo hubieran matado. Pero mire qué pasó. Bueno, hubiera dicho David, bueno está que el Señor vengó a este hombre porque mató 70 sacerdotes del Señor. No, se humilla y sentía ese apoyo por Saúl. ¿Sabían ustedes que los israelitas son bien bonitos? Muy diferentes a nuestra cultura. Nosotros lo agarramos para nuestra familia, y nos vale una semilla y un cacahuate las demás. Pero esta gente se apoya. Esta cultura se apoya. Otra cultura que me encantaba a mí ver, a los de los indianos. Esa gente, bueno, para empezar, hermano, dejan bicicletas afuera. Puedes dejar dinero botado en los carteles y ellos no te roban. No se pelean con la suegra. Se toleran, viven con la suegra. Me acuerdo que yo vivía con unos indianos y hija le decía a la señora. Pero nosotros, hermano, en nuestra cultura, nosotros nos alegramos del mal ajeno. Pero dice David en el 11, rasgó sus vestidos, y lo mismo hicieron los hombres. Y vea que hicieron en el 12, lloraron, lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl. Y era bueno Saúl, hermano. Y es que no, ellos lo estaban siguiendo. No hay excusa para un creyente que dice que no puede perdonar a alguien que le hizo algo en el pasado. No hay ninguna excusa. Y eso que David estaba en el Antiguo Testamento. Y estos hombres, el único que tenía el Espíritu Santo era David. Y ahí los otros 599 no tenían nada. Pero David les fue mostrando. ¿Se acuerdan cuando vino el despojo que les dijo a los que fueron a la guerra? David les enseñó. Era un líder correcto. No les dijo: aunque estén casados, vamos a dar partes iguales. Y les vamos a mandar a los que quiero que me ayudaron cuando estaban huyendo. Ese es un líder. Llora con el dolor ajeno. Ahora, pero nosotros, hermano, con esto que está pasando en el país, aquí en El Salvador, si usted pone las noticias y pone los comentarios ahí en Facebook, no, hombre, horrible. ¿Sabe por qué? Porque así nos enseñaron, a puro golpe. Y venimos a las congregaciones y queremos seguir siendo los mismos de afuera. Pero David dice, llora, se lamenta, y no solo eso, sino ayuna por Jonatán su hijo y por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Este hombre, bueno, no sé, hermano, es otra cultura, como le digo. Nosotros no somos así. Desgraciadamente en nuestros países no somos así. Y si cuando vamos a vivir a Estados Unidos, no, hombre, es peor todavía, las cosas se vuelven peores. Solo para ellos. Y si pueden timar al familiar, también lo friegan. Pero esta cultura es muy diferente a la nuestra. Y David llora. No será una pregunta, y contéstela ahí. ¿Usted ha llorado por los enfermos de cáncer aquí? ¿Usted lamenta eso? A mí me duele. Y yo soy duro, hermano. Yo cada vez que le digo a mi esposa te amo, cada vez que le digo te quiero, o a mis hijos, yo soy duro. Pero me duele eso. Me duele. Lo siento en mi corazón. Son mis hermanos en Cristo.
Ese debe ser nuestro sentir con las demás personas. Pablo dijo, llorad con los que lloran y reír con los que ríen. Porque era su cultura. Pero nuestra cultura es ser indiferente a las demás personas. Esa es nuestra cultura. Y dice el Señor, y los que murieron a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres? Y él le respondió, soy hijo de extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? ¿Cómo no tienen temor la gente de sacar pastores, hermanos, o líderes de las congregaciones? ¿No se ponen a pensar que son ungidos de Dios? ¿No se ponen a pensar que Dios los pone en ese puesto? ¿Cómo te atreviste? Aunque era una mentira. ¿Cómo te atreviste a matar al ungido? ¿Y cómo se atreve mucha gente, hermano, a hacer complot contra los líderes y los sacan y los dejan abandonados afuera con toda su familia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien va a estar humillando a su siervo, al que ha puesto? No es correcto. Y este joven hasta aquí dijo, estoy bien con David, están llorando, les convencí. Pero aquí en el 14 dijo David, ¿cómo tuviste no tuviste temor? ¿Cómo no tenemos temor, hermano, hablar en mal de los demás? ¿Verdad que somos así? Como este joven, como este hombre. ¿Cómo no tenemos temor de decir, ese hermano acá, que vea cómo se rebusca? Pero es la realidad de nuestra vida. ¿Cómo no tenemos temor de hablar en mal de la congregación? ¿Cómo no tenemos temor, hermano, de hacer las cosas que hacemos y poner en mal la congregación? No tenemos temor, no tenemos esa reverencia para con Dios. No nos importa que la gente diga que la iglesia de Maú, que no nos interesa. Entonces, ¿no tuviste temor de levantarle la mano? Y aquí va la sentencia de David, hermano. Su primer orden como rey después de Saúl. Yo pienso, hermano, que no sé, es que Jonatán era como su hermano. Pero David amaba a Saúl, aún así como era Saúl tosco, difícil de llevar, pero lo amaba. Y respetaba primeramente a Dios. Hermano, pues si respetaba a Dios, ¿por qué adelante comete errores? No nos pasa a nosotros, pues. Nunca queremos decir nosotros, no voy a cometer este adulterio porque yo quiero. No, sucede en la vida. Y a David le sucedió. Voy a matar a fulano porque yo quiero matar. No, sucede. Y dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y lo mató. Qué recompensa más grande, hermano. Qué recompensa más grande. Llega con historias, se pone en reverencia. Bueno, nosotros decimos, nosotros somos personas arrastradas. Son personas que, como estarse arrimando a los demás, a los grandes, siempre cuando hay grandes, es que fulano me encanta. En esta vida todos somos iguales, con diferentes economías, hermano. Al mismo lugar vamos a ir a parar todos, al cementerio. Nomás con la diferencia de los creyentes, que vamos después del cementerio a la gloria eterna. Y el que no confió en Cristo va a un lugar de condenación. Pero él dijo, no, hombre, David va a poner, creo que va a poner primer ministro, quizás. Con esto que le conté, me va a aplaudir porque maté a Saúl. Hombre, hermano. Hombre más tonto. Solo era nomás que llevara la corona. La pulsera, aquí está, señor David. Vamos, hermano. Y quizás también lo hubiera recompensado. Pero se inventa que él mató a Saúl. Si David lo tuvo cerca, hermano, para matarlo,
que le dijo el otro, yo le voy a pagar un solo y ahí va a quedar, ni bulla va a ser. No toques el ungido de Jehová. Llévese en mente, hermano, no se meta con las personas que Dios ha puesto como pastores, como líderes. Claro que si está equivocado, le vamos a decir, obvio que sí, pero con respeto. Pero vamos a llegar al punto de decirle, usted se me va, la directiva la corre, váyase. Eso ya se está metiendo en problemas no con el pastor, ni con el líder, sino con Dios mismo. Dios lo puso, Dios lo va a quitar a su debido tiempo. Es que no me gusta, es un problema. Pero a Dios sí. Y si a Dios está alegre con la persona, ¿quién es usted? Había un joven que llegó donde yo me congregaba antes. Llegó con todos sus ánimos y que hasta hijo le decía el pastor. Pero como no lo pusieron en eminencia, él quería ser segundo, que allá, y a que podía poner en mal lo ponía en mal. ¿Sabe de dónde es este hombre ahora? En el mundo. En el mundo. Se ve una cola de gente, siempre los que se van son los tiernitos, aquellos que nunca crecieron. Esa gente que jala a los demás, les meten mentiras, se los llevó. Puso la iglesia y empezaron que hoy sí, que vamos a ser mejor que aquella. Maneja tráiler el hombre ahora y volvió a sus vicios de antes. Nunca se meta, hermano, deje que Dios arregle las cosas. Dios no ocupa ayuda de nadie. Y le dijo, mátenlo. Y le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo, yo maté al ungido de Jehová. La misma, esta que no se queda callada. En vez de inventan cosas la gente, ¿no? Cállese, no puede. La gente no puede. En vez de no podemos quedarnos callados, hermano. Quédese callado. Va a audiencia y usted empieza a gritar. Yo no lo voy a decir. Y el güey le dice, sálgase. Dale tantos años. Recuerdo que yo tuve un percance en Estados Unidos. No hablaba mucho inglés yo, entonces le dije, pedí un traductor. Y vos, señor don Aníbal, me decía, bueno, ¿cómo se declara usted? Te he visto que no has hablado para nada. Es que soy culpable. Soy culpable. Yo tuve la culpa. Ok, me lo está bien, vete para la casa, me dijo, y vas a pagar tanto. Pero mucha gente habla mucho. Este joven tenía ese problema. Número uno, ¿qué buscaba este joven? Un puesto grande. Pero Dios usó a este joven. Eso es lo que me encanta, hermano. Eso es lo que me encanta. Usó a los amalecitas, usó a los príncipes para que Saúl no se involucrara en la guerra. Y ahora usa a este joven para llevarle la corona. Pero este joven en el camino se inventó muchas cosas y por su propia boca murió. Y se le reverenció, hermano. Todos somos iguales. Todos merecemos respeto, que usted sea pobre, bolo. Todos merecemos respeto. No porque alguien tenga dinero, sea eminente. No, que este es. Salúdenlo. Pero este hombre llegó con reverencia al rey y se le postró en tierra. ¿Y sabe cómo era esto? Ponía la frente en la tierra. Y para que dijera el rey, me voy a poner en silicio. Se rompió la ropa y echó tierra en su cabeza. Iba dolorido el hombre. Iba a sentir si era amanecita. No era ni israelita. No llegue usted a la casa. Yo lo siento mucho. Y llorando. Usted no siente nada. ¿Sabe quién siente? Las personas, los hijos, la esposa, los familiares del muerto. No ande con esa hipocresía. ¿Sabe? Denle un abrazo. Retírese. Yo tengo. ¿Y quién me enseñó esto? Un hermano. Yo estaba en una estación tremenda en Canadá. Tremenda. Horrible. Y me dijo,
dijo, hermano Aníbal, yo quiero que oremos, porque no te voy a decir que yo siento lo que usted está sintiendo ahorita, pero sí puedo apoyarlo en oración y apoyar en lo que necesite y estarle dando compañía. Yo me sentí bien porque sentía el apoyo de estos dos hermanos. Me sentí cómodo. Empezamos a orar. Yo lloré, me consolaron. Era una situación terrible que estaba pasando. Yo me sentí cómodo. Pero este joven hacía algo que no era. Yo vengo con luto. Yo me escapé. ¿Qué se iba a escapar, hermano? Si no andaba en el campamento, él por casualidad pasó por ahí. Vio el chambre, se quedó con muchos de nosotros y vimos a contar. Pero Dios lo usó, claro. Está la soberanía de Dios. Dios está en control en todos los puntos de nuestra vida. ¿Y qué más aprendemos? Aprendemos que David no se ríe ni se goza del mal ajeno. Y como él lo hace, tampoco nosotros debemos de estar, hermanos, riéndonos del mal ajeno. Debemos de perdonar las ofensas que alguien nos hace. ¿Es fácil, hermano? No. Cuando estamos en la carne, no. Cuando nos acordamos de lo que hicieron, que nos corrieron, que nos echó la suegra y que nos pusieron tantas trampas para no ser feliz, eso duele. Pero en Cristo todo se puede perdonar. Amén, hermano. Todo se puede perdonar. ¿Y qué más aprendemos? Aprendemos que no debemos de hablar cosas que no debemos de cuidar nuestra boca, nuestra manera de hablar. ¿Qué más aprendemos? Que no debemos de meternos con la gente que Dios puso para guiar su pueblo o congregaciones. Dios lo va a hacer a su debido tiempo, cuando Él tenga su tiempo y desee. Está ahí, hermano. Ahí manténgase. Y le dijeron, hermano, saquemos a fulano. Yo no participo en eso, hermano, disculpame. Porque ese Dios lo puso. Y si Dios lo puso, Dios lo va a quitar. ¿O no creen ustedes, hermano? No, es que no me gusta porque no canta alabanza. No me gusta porque fíjese que la corbata, mire que habla bien. Si Dios lo puso, entonces no va a quitar a su debido tiempo. Entonces David tenía bien claro esto, que él no tenía que tocar el ungido de Dios. ¿Y usted lo tiene claro? Que lo que Dios puso usted no lo puede quitar. Yo lo tengo claro, hermano. Y nunca haría algo en contra de la voluntad de Dios. Jamás. Y aunque mi hermano, mire, vaya usted. Aquí me quedo. Nunca haría eso. ¿Por qué? Si David no lo hizo, aún Saúl cometiendo errores grandes, no lo hizo. ¿Puede cometer errores grandes, pastor? Sí, se le puede decir, claro. Y si no corrige, problema de él. Sencillo. ¿Quién va a dar cuenta de toda la congregación? ¿Usted que lo quiere quitar o el pastor? El pastor, de su familia, de él mismo y de todo, cada uno de nosotros. Y si usted lo corrigió, le dijo, mira, hermano, esto y esto, cree que puede hacer esto y él no quiso, déjenlo, no se enoje, tranquilo. Dios sabe cómo llevan las cosas. Y al fin del tiempo, Dios va a tratar con cada uno de nosotros. Y nos va a poner y nos va a quitar donde Él quiera. Amén. Así como Saúl. ¿Quién pensaba que Saúl iba a salir? Nadie. Nadie pensaba. Pero el Señor lo quitó. Y puso a alguien que va a expandir el territorio de Israel. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno.